La antigua ciudad de Roma, fundada hace casi 3000 años. Durante 5 siglos, el Imperio Romano fue el más poderoso de la Tierra y un edificio extraordinario se alza en su centro: el Coliseo. Este edificio representa la evolución del Imperio Romano desde su alzamiento hasta su caída. Durante siglos, este antiguo teatro ha guardado oscuros secretos sobre el imperio que lo construyó y las miles de personas que murieron en él. Si tenían que matar a gente, la mataban. Los romanos no tenían ningún reparo en hacerlo. Hoy, las nuevas tecnologías permiten a los científicos hacer nuevos descubrimientos a partir de los huesos de los guerreros caídos. Cómo representaban grandes espectáculos en este enorme estadio y empleaban el entretenimiento para extender su mensaje por todo el imperio, los antiguos romanos. La única forma de resolver estos misterios es desmantelar el Coliseo piedra a piedra. Desmontaremos sus arcos y túneles para experimentar la vida y la muerte tras estos muros, y revelaremos los secretos ocultos de esta maravilla antigua. Desmontando la historia, el mundo perdido del Coliseo. El Coliseo, un gigantesco complejo en el corazón de la antigua ciudad de Roma. Una palestra de muerte y magia, de espectáculos increíbles con el poder de mantener un imperio. Ocultas en sus muros, hay pistas que revelan que esto era mucho más que un teatro. El Coliseo sigue impresionándonos hoy en día. Y sentimos lo mismo que debieron sentir los espectadores romanos presenciando uno de aquellos espectáculos. Hoy en día, equipos de expertos exploran con más profundidad que nunca el corazón del edificio, resolviendo los misterios de este antiguo teatro para revelar cómo durante 500 años sus secretos ocultos ayudaron a Roma a construir un imperio en Europa y más allá. Oculto bajo su monumental fachada hay un complejo sistema de pilares, arcos y bóvedas. La colosal carga de casi 250.000 de toneladas de piedra se distribuye entre ellos, permitiendo que el edificio se eleve a 160 metros sobre las calles de Roma. Tiene capacidad para hasta 80.000 espectadores, suficiente como para celebrar una Super Bowl. Bajo la arena, un laberinto subterráneo de túneles y cámaras. Los dominios secretos del servidor más letal del imperio, el gladiador. El Coliseo y los hombres que lucharon en él son los símbolos más emblemáticos del Imperio Romano. Incluso hoy, el Coliseo es una estructura impresionante. Pero tal vez su mayor misterio no sea cómo se construyó, sino por qué se construyó en un lugar tan extraño. El geólogo Guido Giordano lleva años estudiando este extraordinario edificio. Su teoría es que su ubicación no es casualidad e incluso puede explicar un momento clave del auge del Imperio Romano. Justo detrás tenemos el Coliseo. Y más allá está el centro de negocios para Roma. El Coliseo estaba justo en el centro del distrito gubernamental de la antigua Roma. Es un lugar extraño para construir un teatro destinado al entretenimiento. Así que, ¿por qué lo construyeron aquí? Guido cree que la respuesta se halla en los parques que rodean el Coliseo. Aquí podemos encontrar pistas. Esto es un yacimiento arqueológico y lo que oculta es realmente extraordinario. Estas excavadoras están retirando grandes cantidades de tierra de la ladera junto al Coliseo. Poco a poco, las máquinas desentierran un mundo subterráneo oculto. Un mundo que Guido cree que puede arrojar algo de luz sobre la desconcertante localización del Coliseo. Esto es impresionante. Mirad qué tamaño. Frescos por todas partes. Está bellamente decorado y preservado. Por increíble que parezca, enterrado bajo la colina que se alza junto al Coliseo, se encuentra un enorme palacio abandonado, perdido durante 1400 años.
Aquí tenemos una corona y un águila. La belleza de estos frescos demuestra que esta era la residencia de alguien muy importante. ¿Cómo terminó este lujoso palacio real enterrado casi debajo del Coliseo? Guido cree que la respuesta radica en su pura extravagancia. Esto debía ser una cascada de agua que caía a esta tubería, donde se presurizaba. Y luego salía en forma de chorro en medio de la habitación. Guido piensa que el Coliseo fue construido sobre los terrenos del palacio como una declaración pública, porque en comparación con el palacio, el teatro tenía un aspecto muy diferente. El Coliseo no fue construido para una persona, sino por exhibición y ambición. Este edificio enviaba un mensaje a los romanos. Era un palacio para ellos, diseñado para ganarse sus corazones a cambio de entretenimiento. En su entrada se alzaba un coloso, una monumental estatua que dio nombre al edificio. Más alto que la Estatua de la Libertad, este gigante de bronce era una estatua dedicada al dios Sol, pero también representaba a un emperador. Su historia es una pista del destino del palacio. Guido cree que fue construido por el emperador Nerón, uno de los líderes más odiados de Roma. Y las estancias palaciegas revelan pruebas de hasta qué punto era despreciado. Esto es relleno. Alguien llenó esta hermosa y enorme habitación. El pueblo de Roma odiaba al emperador, lo que a la larga lo condujo al suicidio. A continuación destruyeron su palacio que había sido construido en tierras que les había arrebatado. La tierra fue arrasada por el gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo. Pero en lugar de reconstruir casas para el pueblo, Nerón se construyó un palacio propio, con un inmenso lago y una estatua de sí mismo. Tras su muerte, su sucesor derribó el palacio, pero salvó la estatua. Devolvió la tierra al pueblo, drenó el lago de Nerón y construyó un anfiteatro en su lugar que decoró con la enorme estatua que dedicó al dios Sol. El Coliseo fue construido como un regalo a los romanos para recuperar su apoyo. El nuevo emperador, Vespasiano, se dio cuenta de que para mantenerse en el poder debía demostrar que no era egoísta como Nerón. Luego, el emperador quiso borrar todo recuerdo de él. Y por eso el palacio quedó enterrado en la oscuridad. Tras los excesos de Nerón, el Coliseo marcó un punto de inflexión. Se construyó para que el pueblo romano pudiera celebrar la grandeza de su creciente imperio. Y el pueblo venía a ver a personas dispuestas a morir por la gloria de su emperador. Los gladiadores. Se sabe muy poco de estos luchadores de Roma, porque en las ruinas del Gran Coliseo nunca se han hallado los huesos de un solo gladiador. Por ahora, experimentos realizados con unos restos hallados en Turquía revelan nueva información sobre la misteriosa vida de estos guerreros. El Coliseo de la antigua Roma. Un teatro para el pueblo y un escenario de muerte. El gigantesco anfiteatro enviaba un mensaje de los líderes de Roma. Seguidnos y os mantendremos entretenidos. Y las estrellas del espectáculo eran los gladiadores. Pero se sabe muy poco acerca de estos legendarios guerreros. Ocultas en las bóvedas y columnas del Coliseo hay pistas reveladoras del mundo de los gladiadores. Estos guerreros eran la mayor atracción del imperio.
En la arena se convertían en las estrellas de un verdadero espectáculo. En el interior del laberinto de paredes de ladrillo que hay bajo el Coliseo, se encuentra una entrada secreta a su misterioso mundo. Una puerta que da a un túnel de 54 metros de largo que conducía a los combatientes a la arena. Hace 2000 años, esto conducía a la legendaria escuela de lucha de Roma, el Ludus Magnus. Situada junto al Coliseo, era el caldo de cultivo de la herramienta propagandística más poderosa del imperio, el gladiador. Pero hay un misterio. En el Coliseo nunca se han hallado restos que nos revelen más datos sobre la vida de los gladiadores. ¿Eran solo los matones del imperio? El osteólogo Fabián Camps quiere saber quiénes fueron estos guerreros. Es muy emocionante. De niño veía muchas películas de gladiadores. Y ahora, tener en mis manos el cráneo de uno de ellos es fascinante. Fabián ha desenterrado algo asombroso. Los únicos huesos de gladiadores que se han encontrado jamás. Fueron descubiertos en los terrenos de un anfiteatro que se encontraba en los confines del imperio, en la actual Turquía. Tenemos 2 cráneos de gladiadores. Es algo bastante raro, pero estamos totalmente convencidos de que son de gladiadores. Estos restos dan a Fabián una oportunidad única, ya que pretende descubrir nuevos secretos sobre la vida del gladiador en la antigua Roma. Los 2 pertenecen a hombres de entre 25 y 30 años. Y como se puede ver, presentan fuertes contusiones, posiblemente causadas por dagas o tridentes. Las contusiones en el cráneo son fatales y, por supuesto, provocaron la muerte de estos individuos. Pero también vemos muchas lesiones curadas, como esta de aquí, por ejemplo. Es una contusión bien curada en la cabeza. Fabián piensa que este cráneo curado puede revelar más sobre cómo se trataba en el imperio a estos hombres. Y para ello, corta una sección transversal del hueso. Ahora vamos a cortar un pedazo de esta herida curada para averiguar cómo se trató la lesión. Bajo el microscopio, el fragmento de cráneo revela algo extraordinario. Esta es una sección transversal del centro de la herida curada del cráneo. No hay infección. La herida fue limpiada por un profesional que le quitó todas las pequeñas astillas de hueso que posiblemente estarían presentes. Esta herida fue tratada y limpiada justo después del incidente. Lo más interesante es que muchos de los huesos de gladiadores del yacimiento turco muestran evidencias similares de lesiones curadas como esta. Es asombroso. Mirando los huesos, creo que los gladiadores tenían la mejor atención médica disponible en ese momento. Lejos de ser simples matones descartables, Fabián cree que estos hombres eran tratados como atletas respetados. Para mí, es una evidencia clara de que su amo cuidaba de ellos, cuidaba de su inversión y procuraba que volvieran a ponerse en pie. Convertir estos hombres en gladiadores era una inversión que Roma podía permitirse. Con su imperio en expansión, no había escasez de nuevas existencias. Esclavos, convictos y soldados capturados eran enviados desde todo el imperio para participar en el gran espectáculo. En la escuela de gladiadores se convertían en máquinas de combate con fuerzas y debilidades cuidadosamente diseñadas. El ágil Retiarius, armado con tridente y red, luchaba contra el Secutor, un monstruo equipado con armadura, escudo y una pesada espada. Las parejas eran elegidas cuidadosamente para garantizar un combate espectacular que podía conducir a la gloria o a la muerte. Y Fabián ha descubierto que estos huesos increíblemente raros pueden revelar aún más sobre sus vidas y su dieta. Los rastros químicos de la comida que ingiere una persona se acumulan en sus huesos. Para analizar las sustancias químicas de los esqueletos de estos gladiadores, muele una muestra hasta convertirla en polvo
polvo y lo añade a un líquido. Al rociarlo sobre una llama, arderá con un color característico que revelará los compuestos químicos que contiene el hueso. Como se puede ver, es una llama brillante de color rojizo. Esto demuestra que tiene un alto contenido de estroncio. Los gladiadores tienen el doble de estroncio en sus huesos que el resto de los romanos. El estroncio es un mineral similar al calcio que fortalece el hueso. Debido a que su presencia es tan alta, Fabián concluye que los gladiadores recibían un suplemento adicional a su dieta. En algunos textos romanos se menciona que a los gladiadores se les daba una bebida de ceniza, lo que explicaría este alto contenido en estroncio. El hueso necesita minerales, y esta bebida era la forma perfecta de suministrárselos. Suena algo extraño, a decir verdad, pero creo que la bebida de ceniza de los gladiadores era un equivalente a las bebidas energéticas modernas. Los gladiadores que luchaban en el Coliseo comenzaron su vida como marginados de la sociedad romana. Pero una buena nutrición los convertía en máquinas combatientes de élite, aptas para transmitir el mensaje del poder del imperio. Por un lado eran personas de la más baja categoría, peores que los animales, y por otra eran superestrellas. Estos nuevos héroes del Coliseo proporcionaban un espectáculo que demostraba el poder del imperio y despertaba la pasión patriótica en sus ciudadanos. El Coliseo se convirtió en la campaña de marketing más exitosa de Roma. Pero los juegos eran solo una parte de lo que el Coliseo ofrecía a los ciudadanos que viajaban desde todos los rincones del imperio. ¿Cómo seguía influyendo en la gente una vez que terminaba el espectáculo? A veces los juegos duraban semanas, así que había actividad día y noche. Los imponentes restos del Coliseo aún nos siguen impresionando hoy en día. Hace 1900 años debía tener un aspecto magnífico. La piedra, ahora desgastada después de 2 milenios, estaba brillantemente pulida. En los perfectos arcos, estatuas de mármol y oro hacían alarde de la gloria de Roma. Sus muros se alzaban casi 600 metros por el exterior, más alto que cualquier otra estructura de la ciudad. Fue el mayor edificio jamás creado por el imperio. Hoy en día, apenas hay restos junto a los muros de este anfiteatro en Roma. Pero Wolfgang Neubauer cree que este edificio era mucho más que un simple teatro. Cerca de Viena, en Austria, espera encontrar nuevas pruebas de cómo el imperio diseñó el complejo de edificios que rodean al anfiteatro. En estos campos se encuentran los restos de una misteriosa ciudad romana perdida llamada Carnuntum, con su propio anfiteatro al estilo del Coliseo. Todos los restos de estos edificios, las paredes, los suelos no pueden verse. Es solo un campo verde, pero aquí tenemos una gran ciudad. La zona central de Carnuntum se extiende unos 10 kilómetros cuadrados. Pero a diferencia de Roma, aquí nunca se ha construido sobre las ruinas. Bajo tierra, los restos de los edificios permanecen intactos. Esta ciudad puede dar a Wolfgang pistas sobre la red de edificios que rodeaba al Coliseo y el papel que desempeñaban. Busca edificios ocultos usando un georradar. Esta es la investigación más importante jamás realizada en una ciudad romana hasta el momento. Todo está preservado en la tierra. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo visible aquí arriba. Sus escáneres revelan una masa de edificios que rodean el anfiteatro en sí. Ahora podemos representar un nuevo barrio completo de Carnuntum, a las afueras de la ciudad y construido en relación directa con el anfiteatro. Una aldea entera creció alrededor del anfiteatro para abastecer a las grandes multitudes que se reunían aquí. La afluencia del Coliseo era similar a la de un partido de fútbol de hoy en día.
escáner de esta ciudad invisible también revela que las estrellas de los juegos, los gladiadores, recibían privilegios especiales. Esta es la primera escuela de gladiadores descubierta fuera de Roma y ha sido estudiada al detalle. Aquí podemos ver claramente una fila de habitaciones pequeñas que debían ser las celdas de los gladiadores. Aquí tenemos las habitaciones que debieron usar para la atención médica, pero también hay un gran salón donde seguramente comían juntos. La escuela de gladiadores de Carnuntum es absolutamente única. El trabajo de Wolfgang está dando vida al intrincado detalle de la escuela de gladiadores. Pero sus escáneres también revelan el papel que desempeñaban los negocios que rodeaban el anfiteatro. Los restos revelan una ciudad entera que, como el Coliseo, celebraba juegos de gladiadores. Este era el cuarto anfiteatro más grande del imperio. Tenía un completo sistema de calles, una carretera principal hacia la ciudad llena de tiendas de comida rápida, puestos de recuerdos, tiendas y negocios dirigidos a la multitud. Había incluso alojamiento para gladiadores con una sala de entrenamiento climatizada, un jardín y baños. Estos gladiadores disfrutaban de todas las comodidades que podíamos imaginar. Los descubrimientos de Wolfgang revelan la historia completa del Coliseo de Roma. La combinación de todos estos datos y las imágenes que hemos obtenido nos permiten deducir que estos espectáculos se organizaban a una escala verdaderamente industrial. Y en toda Europa, copias del Coliseo ofrecían a los nuevos ciudadanos romanos una parte en esa industria. Wolfgang ha encontrado pruebas de objetos publicitarios que la gente compraba como recuerdo de su asistencia a los juegos. Este es un fragmento de una pequeña lámpara de aceite que se podía comprar como recuerdo del espectáculo y representa a dos gladiadores. Podemos imaginar la zona llena de puestos y tiendas con todo tipo de recuerdos para elegir. Y algunos de estos recuerdos nos resultan increíblemente familiares hoy en día. Lo que tenemos aquí es una estatuilla de un gladiador que se vendía frente al anfiteatro el día de los juegos y que la gente usaba para apoyar a su gladiador favorito. Por supuesto, es muy emocionante tener representaciones de los verdaderos competidores que se jugaban la vida en la arena. Los gladiadores eran idolatrados y se convertían en las estrellas de los juegos celebrados en el anfiteatro. El día de juegos era realmente importante para toda la sociedad y es increíble volver a darle vida y ver cómo funcionaba todo y el alto nivel industrial de este negocio de entretenimiento. Con una industria tan grande, muchos negocios dependían de los juegos, aquí y en Roma. El Coliseo y los teatros que lo copiaron eran el alma del imperio. Los hallazgos en Carnuntum cambiaron nuestra forma de entender la organización de los juegos de gladiadores en las provincias. La gente viajaba para asistir a los juegos, se importaban gladiadores. Era una industria próspera, tenía una gran infraestructura y sí, era un gran negocio. De este gran negocio surgieron grandes leyendas sobre acontecimientos celebrados en el Coliseo, y una de las más famosas sigue rodeada de misterio. ¿Podían representar grandes batallas navales en la arena? ¿Y cómo llegó a su fin la era de los gladiadores en el mayor imperio de la Tierra? El Coliseo, pieza central de una vasta industria propagandística y del entretenimiento. Los antiguos romanos acudían aquí por miles para ver a las estrellas más legendarias del imperio. Los gladiadores. Pero hay una leyenda sobre el Coliseo que sigue rodeada de misterio. ¿Es cierto que se organizaban grandes batallas navales en la arena? En el Coliseo se celebraban grandes espectáculos, así que no me sorprendería en absoluto que se representaran batallas navales.
¿Cómo podían llenar el teatro de barcos de guerra? Los arqueólogos han hallado una pista enterrada justo al lado del Coliseo. Un túnel de 1 metro de ancho que pasa por debajo de sus muros. Creen que podría estar conectado con un laberinto de canales poco profundos que conducen al centro de la arena. ¿Podrían ser estos los restos de un gigantesco sistema de agua con el que se inundaba el Coliseo para que el emperador pudiera organizar grandes batallas navales, el máximo alarde de poder y la genialidad romana? La leyenda de las batallas navales del Coliseo procede de un único texto antiguo que describe la inundación de la arena en cuestión de horas. ¿Cómo puede ser esto posible? En las montañas que rodean a Roma, Valerie Higgins intenta encontrar la respuesta. Comienza examinando uno de sus acueductos más famosos, el Aqua Claudia. Es el más grande de los 11 gigantescos canales que canaliza el agua hacia el casco antiguo. Queremos averiguar la cantidad de agua que podía fluir a través de este acueducto y cómo llegaba ese agua a Roma, para saber si les habría resultado muy complicado inundar la arena. Valerie cuenta con la ayuda de Adriano Moravito, experto en túneles subterráneos romanos. Este antiguo acueducto servía para canalizar agua potable 75 kilómetros hasta el centro de Roma. Aquí podemos ver el nivel del agua. Como máximo medio metro de agua y el resto estaba vacío. Obviamente bajaba por efecto de la gravedad y no por presión. Durante la construcción, incluso los romanos cometían errores simples. Para construir los acueductos, los equipos empezaban en diferentes extremos e iban avanzando. Tenían que confiar en sus técnicas de topografía para encontrarse. Obviamente no siempre funcionaba a la perfección y tenían que hacer cambios para unir los dos canales. Aquí tuvieron que ajustar la dirección y moverse un poco a la derecha para encontrarse con el otro equipo. En los grandes proyectos de hoy en día, se necesitan equipos increíblemente sofisticados para hacer algo así. Para el Imperio Romano, con la tecnología que tenían disponible, es una hazaña realmente increíble. Es asombroso que excavaran túneles así. A pesar de sus grandes habilidades de ingeniería, a los romanos no les importaba cometer estos errores extraños. Siempre nos sorprendemos cuando los romanos lo hacen bien. Pero, por supuesto, no podemos olvidar que muchos de ellos son prueba y error. Lo hacen, a veces no funciona, se equivocan, pero a menos que realmente impactara al emperador, a menos que arruine el espectáculo o que no se haga público, realmente no les importa. Valerie quiere averiguar si el acueducto pudo haber suministrado suficiente agua para llenar el Coliseo en solo unas horas. Nos gustaría medir la altura del acueducto en diferentes puntos para averiguar el gradiente. La pendiente del suelo del túnel les ayudará a calcular la rapidez con la que fluía el agua hasta Roma. Aquí hay 110 y ahí 87, por lo que tenemos una diferencia de 23 centímetros en 9 metros. Pero calculan una pendiente demasiado suave, con un gradiente de tan solo 1 en 40 metros. En realidad no querían que el gradiente fuera demasiado empinado. El agua fluiría demasiado rápido y erosionaría la estructura. El trabajo de Valerie demuestra que el agua habría fluido demasiado despacio para llenar el Coliseo como describe la leyenda. Es una arena extraordinariamente grande. No se llenaba demasiado, tan solo hasta 1,5 metros de altura, pero aún así es muy difícil imaginarla fluyendo por aquí y llenando el Coliseo. Pero Valerie cree que el acueducto no cuenta toda la historia. Está convencida de que puede haber una pieza crucial de este rompecabezas en el sistema de fontanería romano.
Los múltiples acueductos, 11 en total, canalizaban el agua potable directamente a Roma. La teoría de Valery es que cuando el Coliseo fue construido, se añadió un enorme tanque de agua en alguna parte, cerca del anfiteatro. El tanque almacenaba agua suficiente como para inundarlo una sola vez. Debajo del anfiteatro, la red de canales circulares distribuía el agua almacenada rápida y uniformemente por la arena, lista para una espectacular batalla naval. Y al terminar, 4 grandes canales de drenaje se abrían para eliminar el agua y preparar el terreno para los próximos juegos. Pero si un tanque gigante de almacenamiento era la clave para llenar el Coliseo de agua, ¿dónde se encuentra? Con la ayuda del doctor Matteo Baroni, Valery sigue la ruta del acueducto a través del casco urbano de Roma. Cerca del Coliseo, descubre restos parciales de una enorme estructura que una vez existió aquí. ¿Podría ser esta la pieza perdida del rompecabezas? Tenemos restos de una fuente monumental. Lo más interesante de ella es que tenía una gran unidad de almacenamiento de agua. Valery piensa que la estructura original ya no existe, pero debía ser lo suficientemente grande como para contener los 13 millones de litros de agua necesarios para llenar el Coliseo. El Coliseo está justo ahí. Así que habría sido fácil desviar el agua hacia allí. Pero tendría que fluir rápidamente para hacer el trabajo en solo unas horas. Y Valery vuelve a tomar medidas para calcular la pendiente entre el tanque y el suelo del Coliseo. Hay una diferencia de 6 metros entre aquí y el Coliseo. Es muy empinado. El agua bajaría rápidamente. Sin duda habría tenido una gran presión hidráulica para llevar el agua hasta el Coliseo muy rápidamente. Así que es una posibilidad viable. Gracias a la genialidad de los ingenieros romanos, el Coliseo podía organizar espectáculos legendarios en todo el imperio en expansión. Pero las batallas navales no se podían organizar en cada anfiteatro. ¿Cómo cautivaba el imperio a sus ciudadanos sin ellos? Nuevas pistas halladas en Nápoles revelan técnicas mágicas usadas para asombrar y maravillar a las multitudes en los teatros. El Coliseo. Un espectacular edificio que ayudó a establecer el mayor imperio de la historia. Desde aquí el Imperio Romano lanzó su hechizo sobre sus ciudadanos. En el interior, un misterioso laberinto de paredes y pasajes se extiende bajo la arena. Sugieren que aquí ocurría algo extraordinario. Pero estos restos se han desmoronado demasiado para revelar sus secretos. El arqueólogo Heinz Best se encuentra en el anfiteatro de Capua, un edificio idéntico al Coliseo. Está convencido de que aquí hay evidencias de que los romanos eran capaces de hacer que animales exóticos como leones y tigres aparecieran de repente en la arena. En todo el mundo romano solo existen otros 2 edificios como este anfiteatro. Estamos en el hipogeo, que significa subterráneo. Estas paredes subterráneas están llenas de pistas que indican a Heinz cómo el imperio deslumbraba al pueblo con sus espectáculos diseñados para demostrar el poder de Roma. Y no pasa mucho tiempo antes de que comience a haber patrones reveladores en la estructura. Podemos resolver todas estas pistas que vemos aquí en la pared. Tenemos una explicación para esto. Estos pequeños agujeros en las paredes son pistas cruciales para Heinz. Revelan que los pozos y las columnas sostenían una compleja maquinaria teatral. Ascensores, trampillas y rampas. Aquí había un elevador. Se pueden ver perfectamente las marcas de los postes verticales. Estas máquinas teatrales eran la clave de los increíbles espectáculos que se organizaban en la arena.
Incluso ha descubierto lo que él piensa que es un torno para levantar uno de los elevadores. Aquí está la abertura para el torno. 4 personas se inclinaban sobre él y lo empujaban para hacerlo girar. Los tornos se usaban para transportar animales y grandes escenarios de paisajes exóticos para deslumbrar a las multitudes. Se montaban rampas móviles con decorados para crear escenarios específicos para los juegos, dependiendo de la procedencia de los animales. Decoraciones como árboles y rocas para osos, o dunas y palmeras para leones, panteras y tigres. Y Hines piensa que estas nuevas pistas revelan la magnitud de las máquinas empleadas y cómo lograban subir a las grandes bestias salvajes a la arena. En el sótano, en el laberinto de túneles, los ingenieros construyeron, dentro de cada cámara, elaborados elevadores de madera para subir a los peligrosos animales a la arena. Los esclavos manejaban un cabestrante que elevaba al animal enjaulado hasta una trampilla justo debajo de la arena, haciendo que las bestias y los luchadores aparecieran como por arte de magia. El público no podía ver a los animales antes, solo cuando salía a la arena. Este laberinto subterráneo era una especie de taller de trabajo esclavo que organizaba el espectáculo en la arena y tenía un aspecto muy diferente al actual. Se podía sentir un ruido enorme. Olía mal. Y también se oía el ruido procedente de la arena. Los gritos de los espectadores por todo lo que sucedía en la arena. Silbidos y vítores. Bajo la arena todo tenía que funcionar como un reloj, porque tanto aquí como en el Coliseo solo se representaban espectáculos perfectos. Era importante que los espectáculos fueran a la perfección para el emperador, porque eso demostraba la grandeza y el poder de Roma. El público rugía de excitación, asombrado por el impresionante poder de sus maestros romanos. Los descubrimientos de Hines revelan cómo el Coliseo fue diseñado con un único propósito: desafiar toda creencia. Entre sus muros y los de los anfiteatros de toda Europa, el público caía bajo el hechizo del poderoso Imperio Romano. Y como el imperio se convirtió en un modo de vida, ahora está en ruinas. Este edificio es icónico, ya que representa la evolución del Imperio Romano desde su alzamiento hasta su caída. ¿Fue el propio fin del imperio el que provocó la caída del Coliseo? O, como sugieren algunos indicios hallados en la propia arena, fue un acto de la naturaleza lo que derrumbó sus muros. Bajo el 250.000 de toneladas de mampostería hay unos cimientos verdaderamente colosales. Un gigantesco círculo de casi 1 kilómetro de circunferencia, 30 metros de grosor y 12 metros de profundidad, hecho del más duro hormigón romano. Pero los expertos creen que no era lo suficientemente duro, ya que aparecieron grietas que dividieron los cimientos por la mitad, arruinando la estabilidad del edificio que soportaban. ¿Pero qué pudo causar estas grietas? ¿Cómo pudieron los grandes constructores del imperio cometer un error que acabó derribando el gigantesco muro del Coliseo? El geólogo Guido Giordano ha estudiado el paisaje del Coliseo durante años.
y cree que las grietas de los cimientos fueron las que causaron el derrumbamiento parcial del anfiteatro. El lado norte está construido sobre el lecho de roca de la colina, es decir, que tiene una base dura, pero el lado sur está construido sobre un sedimento muy blando. Los depósitos de barro que se encuentran bajo la mitad sur del Coliseo hacen que esta parte del edificio sea muy inestable. ¿Pudo uno de los muchos terremotos que sacudieron la antigua Roma partir en dos el Coliseo? Durante el gran terremoto que azotó Roma, el temblor del suelo fue sustancialmente diferente en el lado norte, con el lecho de roca, donde el suelo se movió así, que en el lado sur, donde se movió así. Y se pueden ver grandes grietas en los cimientos. Es lo que sucede cuando se produce un temblor y un edificio se asienta sobre terrenos distintos. De hecho, un terremoto hizo bajar el lado sur, pero solo siglos después del final del Imperio. ¿Pudo ser algo más catastrófico lo que puso fin a la era del Coliseo mucho antes? Guido busca pistas en otras ruinas antiguas cerca del anfiteatro. Este es el Teatro de Marcelo, el más grande de la antigua Roma. Y como el Coliseo, ha visto un montón de cambios. Al igual que el Coliseo, el Teatro de Marcelo fue una vez un gran símbolo de un imperio en su apogeo. Pero algo cambió condenando a este magnífico edificio al declive. Por aquí pueden verse una gran cantidad de rocas dispersas por el suelo. Estos agujeros se usaban para poner abrazaderas metálicas. Los romanos las usaban para conectar los bloques de mármol y dar más estabilidad a la estructura. Esta es una de las primeras cosas que robaron del monumento. A pesar de existir durante 300 años, en el corazón de la vibrante industria de entretenimiento romano, Guido cree que el Marcelo y el Coliseo sufrieron un repentino giro del destino. Si observamos la parte superior, vemos que hay apartamentos. Es evidente que no forman parte de la estructura original del teatro. Se construyeron más tarde para reemplazar la parte superior que, en algún momento, se derrumbó tras su progresivo abandono. Guido piensa que el teatro fue abandonado tras la decisión de trasladar el poder y la riqueza de Roma. Cerca, en un antiguo puente, encuentran más pistas sobre el destino del teatro. Esta es una buena capa. Los bloques que conforman las columnas del teatro, a solo 500 metros de aquí, son notablemente similares. Teniendo en cuenta la cantidad de material necesario para construir este puente, podemos imaginar que posiblemente el tercer piso del teatro, que actualmente falta, fue la fuente de suministro de bloques para su construcción. Con la riqueza del imperio en declive, los lujos de la vida, el teatro y la diversión se sacrificaron por el mantenimiento básico de los edificios. La gente no tenía riqueza para ir al teatro u otros tipos de actuaciones. Estructuras destinadas al entretenimiento, como el Coliseo, comenzaron a declinar, deteriorarse y finalmente incluso a derrumbarse con el paso del tiempo. Las grietas comenzaron a aparecer en el imperio y el Coliseo fue abandonado. Y así la era dorada de los gladiadores llegó a su fin. Estas piedras son testigos de una historia muy compleja y larga. Sin embargo, casi 2000 años después, las ruinas del Coliseo no han perdido su magia. Construido para borrar el recuerdo de un emperador egoísta, el Coliseo fue diseñado para entretener al pueblo y promocionar el surgimiento de un imperio. Sus secretos ocultos aún nos siguen emocionando y recordando que el Imperio Romano fue, de hecho, el más grande de la Tierra.